Buenas noches, mi nombre es Emanuel Sojos y voy a estar hablando sobre la planeación de auditoría de las cuentas patrimonio de la empresa Energy Palm. Como punto número 1 tenemos lo que es el levantamiento de la información y como se pueden dar cuenta aquí en el levantamiento de la información de las cuentas del patrimonio, aquí tenemos lo que es el organigrama. Ahí están representadas cada una de las cuentas del patrimonio. También tenemos la narrativa, en la cual el punto número 6 nos habla sobre aprobar los documentos de ajustes por deterioro de los activos de la propiedad, planta y equipo, cuyo valor de servicio recuperable esté por debajo del valor neto en libros. También tenemos que el tiempo de respuesta de las acciones de los usuarios no es eficiente a los requerimientos. Asimismo, tenemos que el tiempo del uso del objeto del usuario no es aceptable y no se puede ejecutar. El objetivo de uso puede ser visualizado en distintos navegadores. Como segundo punto tenemos la evaluación del control interno. Tenemos lo conformado, lo que son 10 preguntas con su respectiva ponderación y la respuesta si es sí o si es no. Con un nivel de riesgo del 45% y un nivel de confianza del 55%, en el cual nos da una calificación máxima o la calificación obtenida que es del 100%. Como punto número 3 tenemos lo que es la identificación del riesgo. Yo tomé 4 riesgos que son importantes, los cuales se detallan cada uno a continuación. El riesgo número 1 nos habla que no hay comparación de los auxiliares contra la cuenta mayor correspondiente. Como riesgo número 2 tenemos que los títulos no suscritos no se guardan en un sitio seguro. Riesgo número 3 tenemos que no existe secuencia numérica y cronológica en la entrega de acciones y asimismo no tienen certificado. Riesgo número 4 tenemos que no se tienen perfectamente identificados los accionistas de la sociedad. Como punto número 4 tenemos lo que son las matrices de riesgo de la cuenta patrimonio. Tenemos aquí lo que es la matriz de riesgo, la cuenta patrimonio, el saldo, el factor, los riesgos, la probabilidad, la materialidad, el impacto, el tipo de prueba, así mismo la descripción. Como el factor número 1 tenemos que no hay comparación de los auxiliares contra la cuenta mayor correspondiente, un riesgo de control, una probabilidad del 3 y una materialidad del 1 que nos da un impacto del 3. Es un tipo de prueba de cumplimiento y en la descripción tenemos que al realizar una ejecución que permitirá comprobar los auxiliares versus la cuenta mayor que le corresponda. Como factor 2 tenemos que los títulos no suscritos no se guardan en un sitio seguro, es una prueba de control, es una probabilidad del 2, una materialidad del 2 y un impacto de 4, es una prueba sustantiva. Y en la descripción tenemos que dar seguimiento a los encargados de almacenar los títulos de valor. Como factor número 3 tenemos que no existe secuencia numérica o cronológica en la entrega de las acciones o certificados, una prueba es un riesgo de detención, una probabilidad del 3, una materialidad del 1 y un impacto de 3, un tipo de prueba sustantiva. Y como descripción tenemos que aplicar un sistema de gestión capaz de registrar de manera cronológica la entrega de acciones y certificados de provisión. Como riesgo número 4, factor, tenemos que no se tienen perfectamente identificados los accionistas de la sociedad. Es un riesgo de control con una probabilidad de 2, una materialidad de 1 y un impacto de 2. El tipo de prueba es un prueba de cumplimiento y como descripción tenemos que registrar los documentos notarios de la lista de acciones y archivarlos para un resguardo de la información. Un punto número 5 nos habla sobre el diseño de programación de auditoría. Aquí nos habla sobre la naturaleza de las cuentas patrimonio, los objetivos y los procedimientos. Tenemos que la naturaleza de la cuenta son el origen y el crédito, por lo tanto el saldo de las cuentas aumentará cada vez que se acredite esta cuenta y disminuirá cada vez que sea un débito. Los ingresos son de origen de crédito y aumenta el saldo cuando se acredita la cuenta y disminuye cuando hay algún débito. Los objetivos de la auditoría son 4. Tenemos que, 1 es establecer la precisión numérica de las plantillas de patrimonio de los propietarios. 2, determinar todos los elementos del capital pagados estén identificados adecuadamente. Como objetivo 4, como objetivo 3 tenemos que determinar si la presentación y revelación del patrimonio de los propietarios son apropiadas. Como objetivo número 4, tenemos que comprobar que los pagos de dividendos han sido adecuadamente utilizados y se han pagado como es debido.
tanto el importe total como los importes pagados por los accionistas individuales. En los procedimientos de auditoría tenemos 3 procedimientos, en el cual el primero nos relata que revisar la escritura y constitución de la sociedad y verificar el correcto registro de capital. Como procedimiento número 2, revisar las actas de la asamblea sobre las disposiciones que afecten al capital. Y procedimiento número 3, tenemos que revisar los riesgos contables de conformidad con escrituras y actas al máximo órgano de la sociedad. Procedemos a dirigirnos a lo que es la cédula sumaria de la capital. Tenemos las cédulas sumarias en las cuales nos relata y nos dice cuáles son las cuentas principales del patrimonio de la empresa en el principal. Tenemos que tener un capital de 75.074.000 en lo que es el capital, en los saldos del 2019, una reserva legal de 250.649 y un resultado acumulado que nos da negativo porque la empresa en los últimos años del 2013 no ha estado no ha tenido utilidad, sino que ha tenido pérdida. Entonces nos dan un valor negativo de 27.517.157 y la suma de lo que es el total del patrimonio nos da de 47.812.492. Procedemos a realizar lo que es el detalle de las cuentas del patrimonio el 31 de diciembre del 2019, en la cual nos dice el concepto y los movimientos de ejercicio que ha tenido la entidad. Tenemos que el movimiento del ejercicio, las aportaciones del capital, las distribuciones de utilidades, los pagos de dividendos y la utilidad del ejercicio en 2019. Como punto 1, tenemos que los accionistas disminuyeron incrementar el capital social de 2.500.000. Como punto número 2, tenemos que verificar con la Asamblea Ordinaria el 28 de marzo de 2019, donde se aprobó la reserva legal más de 49.000, que representa el 5% de la utilidad. Y luego nos dirigimos a lo que son las recomendaciones. Como recomendaciones tenemos, número 1, que registrar por documentos notariados la lista de accionistas y asimismo archivarla. Esto sí, la disposición de auditoría nos dice que hay un sí. Como planeación número 2 tenemos, con el fin de obtener la evidencia suficiente y adecuada, se aplicarán algunos procedimientos como el desarrollo de las células y hojas de trabajo con el fin de verificar los saldos. Tenemos que también se cumple. En la planeación número 3 tenemos que se verificó el valor el valor calculado de la reserva legal sobre el valor indicado en el balance general y se determinó que corresponde efectivamente al porcentaje establecido. Como planeación número 4 tenemos que la compañía registró, objetivo número 4 tenemos que la compañía registró en su cuenta capital el valor exacto que nos dio en las cédulas sumarias. Como planeación número 4, objetivo número 4, tenemos que revisando la cuenta de gasto de depreciación de maquinaria, se percató que no está registrada correctamente. Entonces nos colocamos en lo que son los asientos de ajuste y como ajuste número 1 tenemos lo que es las 3 cuentas que la entidad posee, que son las cuentas capital, las reservas y las utilidades acumuladas. Está con un valor negativo porque la empresa ha estado en pérdida continuamente de 3. Procedemos a hacer el ajuste número 3, en la cual nos dice que el valor de las reservas no han sido repartidas. Tenemos que quitar las reservas y con su contrapartida las reservas obligatorias, que nos da un valor de 255.649, en la cual eso consta en el libro diario y asimismo tenemos el saldo según la auditoría que concuerda con la misma. Para el ajuste número 4 tenemos que no se han registrado lo que son los gastos de depreciación, en la cual hay una diferencia, en la cual influye en el hecho. Aquí tenemos lo que son las depreciación, los gastos de depreciación con su contrapartida, la depreciación acumulada de maquinaria con un valor de 125.900 en el debe y así mismo en el haber, porque no han sido registradas y han sido olvidadas. Gracias.